Ahora, otra cosa importante es, como yo les dije, ¿verdad? La persona va en su día normal, ¿verdad? Ustedes se levantan, bueno, ahora ya no puedo decir, bueno, ustedes se levantan, se suben al carro, me entran en el tráfico, porque muchos pues estamos en algunos días sí, otros días no, pero supónganse una persona que cuando estábamos normales, ¿verdad? Se sube a su carro, va en el tráfico, siguiendo su trayectoria de vida, digamos, el proceso vital, en donde van sucediendo cosas que estamos adaptados para hacerles frente, ¿verdad? Ya estamos adaptados para hacer frente a esas situaciones normales, al tráfico, a, yo qué sé, al llegar a nuestro trabajo y ejercer nuestra profesión, pero se rompe ese proceso vital cuando surge algo demasiado estresante para nosotros y si rompe nuestro equilibrio, se podría decir que ya estamos en una crisis. Depende de los recursos que tenga la persona, va a depender de eso también cómo se afronten las crisis emocionales. Cada uno tiene distinta personalidad y como tenemos distinta personalidad vamos a reaccionar distinto. Si de repente empieza a temblar un poco fuertecito mientras estamos dando el curso, todos van a reaccionar distinto. Unos puede ser que se queden estáticos esperando a ver si se aminora el temblor, otros puede ser que de una vez se paren y salgan corriendo, otros puede ser que se escondan abajo del escritorio. Entonces, todos vamos a reaccionar diferente a las crisis. Entonces, cuando ya existe una alteración que ya no podemos controlar, es ahí cuando ya, ya hay una situación brusca y hay un desequilibrio de nuestras emociones. Yo quiero, para un ejercicio que vamos a hacer después, yo quiero que cada uno de ustedes, en un papelito ahí donde están, escriban alguna crisis, no la van a compartir, no se preocupen. O sea, pueden ser crisis que ni ustedes mismos quieran compartir con otras personas. Eso es para ustedes. Ustedes vengan y escriban una crisis por la que ustedes estén pasando en este momento. Y si no tienen, gracias a Dios, pues ustedes pueden colocar alguna, la más reciente. Entonces les voy a dar unos minutos, por favor, para que escriban en su cuaderno, describan esa situación que les está generando crisis. Y si alguien no tiene crisis, mejor que me levante la mano y me diga, porque de verdad sería la única persona que yo podría conocer que no ha pasado por una crisis. Yo sé que todos las hemos pasado. Bueno, entonces yo pienso que ya pasó un rato, que después vamos a practicar una dinámica que ustedes pueden practicar con ustedes mismos y con otras personas. Bueno, entonces vamos a ver que las crisis se presentan en nuestra vida o en la vida de otras personas y puede ser derivado de separaciones, que no solo estoy hablando de divorcio, sino de otro tipo de separaciones también con familia, que alguien se va a otro país y deja a su familia, ¿verdad? Pérdidas, tanto físicas como el duelo, ¿verdad? Como materiales, ¿verdad? Como que de repente a alguien acaba de comprar su carrito y se lo roban de un día para otro y no tiene seguro. Y ahí tenía todos sus ahorros. Las personas pueden entrar en crisis también por una situación así. Enfermedades, obviamente, ustedes están viendo esto del COVID, ¿verdad? Que en sí mismo, en este momento,
no digo en Guatemala, en todo el mundo estamos en una crisis sanitaria, ¿verdad? Y en nuestra vida hay momentos distintos de nuestro estado de ánimo durante la situación. No estamos todo el momento en crisis cuando esto empezó. Puede ser que en algún momento, si hayamos estado manejando pensamientos terroríficos, ¿verdad? Cuando mirábamos en la televisión que sacan los muertos en bolsas, todo eso puede generar pensamientos o situaciones proyectadas al futuro, que aunque nosotros no estemos enfermos del COVID, podemos empezar a entrar en ciertas crisis emocionales por todo lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo sé que en algún momento todos hemos pensado, y si me toca a mí, ¿cómo me va a ir? Por ejemplo, frases así que, que están sucediendo en esta crisis sanitaria. Luego tenemos el desempleo, que obviamente va a generar crisis, un trabajo nuevo, la adaptación a un trabajo nuevo. También tenemos que tener ciertas herramientas para enfrentar ciertas rutinas, para conocemos a otras personas que son los jefes y tenemos que empezar a adaptarnos a nuevas personalidades. También puede generar crisis, accidentes, cambios de domicilio, situación laboral y lo que es muy importante, situaciones que constituyen delito. Definitivamente, por ejemplo, en el caso que yo trabajo en este momento, porque he trabajado también en otros lugares y nosotros como psicólogas, pues por lo general siempre vemos problemas, ¿verdad? La gente llega con problemas, he trabajado también en otras instituciones, pero en este caso, por ejemplo, toda persona que llega al Ministerio Público o que va a llegar con ustedes también al Instituto de la Víctima, va a llegar porque tiene un problema, que puede ser chiquito, puede ser grande. Me refiero a que puede ser, digamos, como ya les dije, ¿verdad? Algo más leve como el robo de algo, una estafa, a algo más serio como una violación. Pero dependiendo de la personalidad de la víctima, puede ser que un hecho pequeño, que para nosotros sea pequeño en forma de delito, un robo de un celular, a ella le altere, a esa mujer o a ese hombre esté muy alterado porque previamente, por la misma calle en donde lo robaron su celular, también le han pasado otras cosas. O sea, tenemos que ver cada crisis de cada persona como una situación particular. Entonces, definitivamente, que ustedes van a recibir víctimas en crisis emocional, las van a recibir, ¿verdad? Y, eh, y que todos hemos vivido crisis, las hemos vivido. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la crisis? Aquí va en dos vías. ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestra crisis personal? Y quiero que se pongan a pensar ustedes ahorita, ¿qué hacen ustedes cuando han entrado en crisis? Y quiero ahorita que para que no sea solo que yo hable, porque eh, para que sea más de interactuar, cuénteme a alguien, puede ser una crisis, no crisis, yo sé que no van a compartir cosas privadas, pero alguna crisis que hayan tenido, no que me compartan lo que haya sucedido, sino que me comparta qué es por lo general que ustedes hacen cuando tienen una crisis. Doctora, soy Paola Camo. Yo por lo regular, pues Paola, sí, Paola Camo. Paola, tú eres, perdón que te interrumpa, tú eres psicóloga, médica, trabajadora social, eres Soy psiquiatra. psicóloga. Ah, ok, Paola, mucho gusto. Mucho gusto igualmente. Pues yo tal vez de la forma en que lo reconozco es con la parte física, las palpitaciones, el sudor en las manos, siento también pues la respiración agitada, ¿verdad? Cuando pues en algún momento siento que estoy en peligro. Gracias, muchas gracias, Paola. Y eso cabal que tú me estás graficando lo vamos a ver más adelante. Obviamente dan manifestaciones físicas. Y cuéntame, Paola, gracias por tu colaboración. ¿Qué es lo que sueles hacer en las crisis? Por ejemplo, si tú tienes una situación crítica, ¿a quién buscas primero para que te ayude? A mi familia también llamar por teléfono para contar lo que sucedió. Siento que como que tuviera la necesidad de expresarlo.
Gracias, Paola. Y, por ejemplo, cuando, perdón, Paola, que sea contigo, porque hay que Sí, no tomarse hay el pena, micrófono. sí. Ujú. A ver, Paola, tú, por ejemplo, tú has ido al ICS. Sí, Bueno, a ver, cuando tú has ido, obviamente si has ido al ICS, todos nos enfermamos, yo también he ido. Cuando tú vas al ICS y has ido con un dolor extremo, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿O cómo pues te han tratado? primero, pues primero que me vieran a los ojos, a la cara, al rostro, ¿verdad? Porque la persona que me ha atendido pues únicamente está frente a la computadora, ¿verdad? Llenando todos los datos. Pareciera que yo estoy hablando sola, ¿verdad? Porque eh, únicamente pues voltean a ver en algún momento. Eh, y la revisión pues también es como de 5 minutos, menos de 5 minutos, o sea, solo van como, abre la boca, cierre la boca, respire, y pues ahí finaliza toda la evaluación, ¿verdad? Entonces tal vez a veces pues uno quisiera tener un poquito más de confianza para ir más allá de lo puntual que uno va. Gracias, Paola, muy amable. Y esto lo pregunto no por hablar mal del ICS, porque hay profesionales excelentes en el ICS y a mí me han atendido muy bien, pero lo que sucede eh, cuando ya en los lugares ya hay demasiada demanda, por ejemplo, de un servicio, los que atendemos ya dejamos de ver cosas importantes, como dijo Paola, ver a los ojos, que haga algo minucioso. Entonces, es importante que no caigamos en eso de que hay una cantidad tan exacerbada de personas que tengamos que atender que no las podamos atender de una manera adecuada, ¿verdad? Y Doctora Monique, es, perdone, sí, eh, sí, tenemos la mano levantada de Stephanie Monroy, seguidamente Jenny Castro. está bien. Gracias, Gracias. Stephanie y Jenny. Buenos días, mucho gusto, licenciada. Buenos días, doctora. Pero bueno, yo creo que las situaciones de crisis más frecuentes que llegamos a tener nosotros como abogados litigantes es dar resultados satisfactorios a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros realmente los queremos ayudar a ellos en que sus derechos sean efectivos. Y yo creo que no me dejarán mentir mis colegas, porque no creo ser la única que pase por esto, pero al menos a mí, en lo personal, me preocupa bastante ser eficiente en ese aspecto de dar resultados positivos, pero la manera en la que me logro calmar es ver hacia atrás y ver que sí, he logrado tener resultados positivos para mis clientes, ¿verdad? Entonces, en lo personal, a veces es más lo que imagino que lo que está en la realidad. Entonces, me distraigo tal vez saliendo a caminar, haciendo ejercicio, ¿verdad? Y eso. Excelente, gracias por tu participación. Y sí, yo lo he visto en el Ministerio Público ahí de cerca. Gracias, Stephanie. La otra persona que quería hablar, Jenny Castro. Jenny. Hola, buenos días, licenciada, buenos días a todos. Pues igual a mí creo que yo identifiqué cuáles son mis puntos después de algo así, me pongo bien ansiosa, tiendo como que a quedarme sin respirar y empiezo a imaginar cosas y lo que lograba hacer es canalizar esa energía haciendo otras cosas, a veces me pongo, sí, pues si no estoy en horarios laborales, me pongo a hacer yoga, salgo a caminar con mi perrita o abrazo a mis gatos. Y la verdad es que creo que el primer punto es entender que algo nos está pasando y que a nuestro cuerpo le está pasando algo después de algo traumático o de algo así, ¿verdad? Porque esa ansiedad, esa es mala y en el momento que yo no me percataba que la tenía, creo que me ponía a tomar café y me ponía más speed, o sea, como que con esa energía como queriéndola sacar y no la sacaba, ¿verdad? No la canalizaba y solo. Está bien, gracias, Jenny, muy amable. Sí. Ahí tú dijiste algo importante y es el darnos cuenta, así como cuando físicamente empezamos a tener un dolor que usualmente no tenemos, decimos no. Bueno, y ahorita con esta crisis sanitaria, yo sé que todo, que ustedes empiezan dolor de garganta y será COVID y así, ¿verdad? Pero en un momento normal uno sabe reconocer los diferentes síntomas que no son normales en la vida diaria. Entonces tú mencionaste, Jenny, que tú sabías reconocer, digamos, cuando ya algo no estaba normal, cuando no estabas muy tensa, ¿verdad? Y eso es muy importante, Jenny, gracias.
Entonces, ahorita, pues, la actitud ante Doctora, nuestra crisis, perdone, la otra, tenemos otras manos levantadas de Miriam Oliva y Erika Castillo. Gracias. está bien, vamos a escuchar Miriam y Erika. Buenos días, doctora. Sí, respecto a eso, ahorita, bueno, casi ya lo dijo usted, pero sí es igual, un dolorcito de garganta o uno ya piensa que es COVID o está con la persona a la par y le dice, es que me duele la garganta y uno ya piensa que es COVID. Entonces uno nomás llega uno, saqueo de, bueno, aquí en la puerta voy a dejar mis zapatos y mi mamá me dijo, subí y de una vez me fui a bañar, salí, me eché alcohol, donde ella se sentó, le eché alcohol y me subí y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo mi mamá. Y yo le dije, no, es que a que a ella le dolía. Ay, me dijo mi mamá, no siempre va a ser eso, pero uno pasa esas ciertas crisis de que, o como miedo a que me puede contagiar, o algo así. Otra, respecto a usted, cuando usted habló del IX, fíjese de que yo fui esta semana al IX a registrarme y todo, pero fíjese de que yo he escuchado siempre de que la mala atención, de que las personas no le ponen atención, de que lo dejan a uno, pero en lo particular, fíjese de que yo fui a otra ventanilla. Algunos me están diciendo por allá es hasta para la entrada, ay no, tiene que hacer esa gran cola y no era esa cola, tenía que entrar directo. Me fui a hacer otro trámite y a preguntar, pero fíjese que había un muchacho que tenía un carisma tan bueno, tan bonito, que yo dije, qué raro, porque dicen que no ha sido así. Y a la par, otra señora que le estaba dando atención a otro señor, diciéndole requisitos, pero ella era más pesada. Sí, tiene que llenar aquí. En cambio, el muchacho que atendía a todas, y yo dije, y le soy sincera, dije, ay, yo quiero pasar con él. Entonces, atendió a todos, les dijo cómo llenar, qué tenían que hacer, lo iba a dejar a la ventanilla. Bueno, usted tiene que, véngase, acompáñeme, lo voy a llevar a la ventanilla, viera qué bonita atención de él que me brindó y que le brindó a las otras personas. Solamente, doctora, Gracias por gracias. de lo que dijiste, algo importante es que tú tienes establecido un mecanismo, como la mayoría de nosotros, para cuando tú entras a tu casa por temor a lo del COVID, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de afrontar una situación de crisis sanitaria. Tenemos ciertos pasos determinados para el afrontamiento y otro, como les dije al principio, no puse el ejemplo del IX porque uno está enfermo cuando va al IX. Pero no, ahí, como les dije, a mí me han atendido muy bien, ahí trabajó mi papá como por 30 años, que fue su cumpleaños, pero él falleció, y él era excelente profesional, atendía muy bien a la gente. Pero puse ese ejemplo más que nada por el hecho de que uno cuando va a buscar ayuda sanitaria, obviamente va con alguna molestia o con algún dolor, ¿verdad? Como que si ahorita tuviéramos una crisis física, vamos a un hospital, lo que nos gustaría es que nos atendieran con sensibilidad, porque ya vamos con un problema, y segundo, que nos atendieran con prontitud, ¿verdad? Y ahora, disculpa la otra persona. Sí, tenemos a Erika Castillo y seguidamente Mariela Menéndez. Solo una cosita. Siempre que estoy comiendo. Hay bastante contenido. Yo no sé si quieres de que más adelante, de que yo pueda avanzar más y tal vez ahí va a salir otro comentario para seguir adelante. ¿Es posible? Está bien, Como doctor. tú puedes buscar el nombre de las personas que quedan pendientes para que hablen un poquito más adelante. Con gusto. Bueno, vamos. Entonces aquí hay dos actitudes. ¿Cómo atiendo yo la crisis y cuál es mi reacción cuando veo que alguien está en crisis? Me aturdo cuando escucho a alguien llorar, por ejemplo. Me da miedo cuando oigo que alguien está llorando. Entonces, esa es la otra, porque nos va a tocar a todos los profesionales, nos va a tocar escuchar o atender a personas en crisis. ¿Cómo es mi actitud? Que ustedes mismos se pongan a pensar cómo soy yo cuando otra persona está mostrando una crisis. Vamos a ver que las crisis tienen varias fases, ¿verdad? Primero está la fase aguda, ¿verdad?
que es cuando acaba de suceder pasados minutos de los hechos o los primeros momentos, que esa es por eso la primera grada, se producen estados afectivos intensos, respuestas emocionales como angustia, ansiedad, irritabilidad, hipervigilancia, sensibilidad y realidad, o sea, como llamamos como que está en shock la persona, ¿verdad? En ocasiones hay una descarga emocional también que se manifiesta posteriormente o en el momento como llanto, agitación, gritos, verborrea, o sea, personas que hablan mucho, hasta relajación de esfínteres, ¿verdad? Respuestas agresivas también. En una fase aguda pueden haber respuestas agresivas, que eso dificulta las interpretaciones, ¿verdad? Y pueden, digamos de que se producen en todo tipo de víctimas estas reacciones. No importa género, no importa edad, aunque por los mandatos de estereotipos, ¿verdad? Por lo general la mujer como que se permite más llorar y el hombre aparentemente uno dice, ay no, él como que no le afectó nada porque no llora, porque no se le ve una expresión facial, pero es por el mismo estigma a veces de que, pues de que no, los hombres deben ser fuertes o los hombres no deben llorar, pero también los hombres lloran, ¿verdad? Ahí me lo podrá decir alguien que esté por ahí, que también los hombres lloran, obviamente tienen sufrimientos. Luego está la fase de reacción, que es la segunda fase, que puede ser de 1 a 6 semanas, ¿verdad? Se producen reacciones, puede ser que previamente se reprimió alguna emoción y que posteriormente va a salir esa emoción en una fase de reacción. Por ejemplo, no, a mí no me afectó, ¿verdad? En el duelo pasa a veces que se muere un familiar y al principio la persona trata de, no, todo está bien, y posteriormente a los meses puede haber una depresión o alguna reacción postergada por haber reprimido un sentimiento. Pueden aparecer sentimientos dolorosos, abrumadores, ánimo triste también, reacciones como temor, temores, por ejemplo, en el caso de las víctimas, te los digo de una vez porque ustedes lo van a ver. Una víctima o testigo, en algunas ocasiones hasta los testigos, ¿verdad? Una víctima fue víctima de violación en la zona 1 en determinada calle, pero por esa calle tiene que pasar todos los días para llegar a su trabajo. Va a tener temor a pasar por esa calle y como no quiere pasar por esa calle, se va a quedar encerrada en su casa y va a decir que no quiere volver a salir de su casa porque tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo. Es una fase de reacción, ¿verdad? Sueños, pesadillas, ansiedad, aumento de irritabilidad y a nosotros o a ustedes, ¿verdad? O a nosotros también nos toca ver víctimas en las diferentes reacciones, porque cuando acaba de pasar el hecho, cuando va el seguimiento del proceso penal, tal vez van en etapa de la reacción y así, ¿verdad? También está luego la fase de la reparación, que dura de más o menos de 1 a 6 meses y se diferencia de las de reacción porque son menos intensas y no tan abrumadoras, porque ya ha pasado ciertos niveles de manifestación de ciertos síntomas. Y hay ciertos sentimientos que se pueden sobrellevar y claro está que si la persona recibe un tipo de ayuda, esto va a ser probablemente más corto, ¿verdad? Y finalmente está la fase de reorientación, que es, digamos, cuando ya va otra vez logrando tener el equilibrio que tenía antes de algún hecho. Aproximadamente de 6 meses o más se llega a asimilar y se entrega la situación vivida y se produce una readaptación a la vida cotidiana. Estas fases son para nosotros que las hemos vivido y ustedes no dejarán mentir, ¿verdad? Que por ejemplo termina una relación afectiva que llevaban años de tenerla, pasan por todas estas, ¿verdad? Ya cuando van en la última grada, ya dicen, ay, que ya pasó. Si veo para atrás todo lo que sufrí, todo lo que pensé, ¿verdad? Es importante y para las víctimas también. Ahora les voy a mostrar un video.
Bueno, pues este video nos habla ya un poco de los síntomas, ¿verdad? Que como ya muy bien una de mis colegas compartió que ella siente cuando tiene una crisis, entonces va a ser muy normal que las personas con ustedes, cuando acaba de suceder los hechos, lleguen con ciertos síntomas emocionales, cognitivos, fisiológicos, y eso es importante que todos lo sepamos, no solo las psicólogas, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo el fenómeno de acabar de vivir una situación, a veces traumática, a veces menos, pero que va a tener reacciones físicas y que esto es normal, ¿verdad? A mí me pasa a veces en delitos contra la vida, cuando voy a ayudar a juntas conciliatorias, que la fiscal me dice, mira, es que ella está como muy agresiva y no está calmada y quiere alegarle a los dos señores porque su hijo, un caso de que su hijo falleció dentro de un lugar que daban atención a personas alcohólicas. Obviamente ahí hubo negligencia, pero entonces yo le digo a la fiscal, y tenemos que tener mucho respeto, ¿verdad? Porque recuérdense que las profesionales en salud mental somos las psicólogas. No vamos a querer que los abogados sepan de ese tema porque esa es nuestra especialidad. Entonces, lo más correcto, digamos, es que como profesionales de la salud mental le expliquemos de una manera adecuada y educada y no que digamos, ay, ¿cómo se le ocurre? No. Igual cuando necesitemos entender algo legal, le podemos preguntar al abogado y nos va a explicar de una manera respetuosa. Entonces, yo le expliqué de una manera respetuosa a la auxiliar que para ella, antes de conciliar, porque no, me decía, es que mire, no quiere conciliar. Ella, a veces se resuelven ciertos delitos, ¿verdad? En eso sí cuando es homicidio culposo, sí se promueve, sí se puede hacer una conciliación previo ya a ir a un juicio. Entonces, pero se manejan muchas emociones porque la persona que falleció es un familiar. Entonces, no había logrado conciliar, pero ella no había logrado decirle a las personas que supuestamente fueron negligentes, no había podido como hacer una catarsis con ellos. Entonces yo le dije a la fiscal, no te preocupes, yo ya hablé con ella. Ella lo que quiere es decirle y preguntarle a las dos personas qué fue lo que pasó. Quiere oír una explicación y si es posible, quiere oír que le pidan disculpas. Entonces tú dejas que siga ese proceso emocional. Yo voy a estar aquí. Cualquier situación crítica, yo voy a estar contigo, yo la manejo. Yo voy a ayudar porque para intervención de crisis, si fuera a suceder. Fíjense que empezó y entonces se sentaron de un lado los supuestos negligentes, pero que ellos en otras ocasiones sí habían cuidado a su hijo. Entonces vino, se dio el proceso. Ella les preguntó, miren, yo no he recibido una disculpa de ustedes, no sé qué pasó, yo quiero saber. Bueno, empezó un poquito subido el tema emocional. Pero luego ellos mismos le dijeron, sí, tiene razón, le vamos a explicar, y le empezaron a explicar y le pidieron disculpas. Luego ella les agradeció por tantos años haber cuidado a su hijo anteriormente. Bueno, la cosa es que la cosa terminó bien. Al final ellos, porque la decisión no es de uno ni de la fiscal, es de ellos si deciden conciliar. Pero, ¿qué hubiera pasado ahí si ellos ni ella logra sacar esas emociones, ni los otros hubieran dado la explicación y hubieran pedir perdón y no hubiera habido una salida, digamos, ¿verdad? En esa situación que era un homicidio culposo, ¿verdad? Obviamente en otros delitos sabemos legalmente que no se debe ni se puede conciliar, pero a lo que voy es que es normal que las víctimas muestren crisis. No vamos a pretender que alguien que acaba de matar por accidente a un familiar llegue tranquilo, llegue sereno y diga, sí, todo está bien, no se preocupe. O sea, no es normal. Entonces, el saber este conocimiento nos ayuda a observar y a tomar ciertas acciones. Aquí yo coloqué víctimas de crisis, ¿verdad? Víctimas en crisis van a llegar, como les dije, por ejemplo, arriba, hay 12 que puede ser violencia contra la mujer, violación. Hay un señor que tiene los ojos vendados, que podría ser secuestro. La de en medio podría ser, por ejemplo, la muchacha de en medio, que eso les viene a la mente que podría ser. Licenciada, que está turbada, que tiene muchos problemas,
que se encuentra bloqueada sin saber qué hacer. Pueden ser problemas quizá conyugales, muy probablemente. Sí, gracias. Ahí es un gesto, ¿verdad?, que vamos a ver frecuentemente en las víctimas que se encuentran aturdidas, no saben qué decisiones tomar, ¿verdad? Y sí, los mayores delitos, como dijo la compañera, ¿verdad?, no sé si es colega o no, pero la profesional, son en su mayoría en números, además de extorsiones y todo esto, son violencia contra la mujer, son delitos contra los niños, ¿verdad? Vemos otra escena donde hay alguien consolando. El apoyo familiar es sumamente importante, ¿verdad? Es de las cosas más importantes, o el apoyo de una amiga. Abajo está un niño que es maltratado probablemente y después un tipo de secuestro. Entonces, vamos a ver que cada tipo de delito va a tener diferentes pensamientos. Por ejemplo, un delito de extorsión. Yo he trabajado en el MP, aunque yo veo más una determinada área, también he dado terapia, digamos. No a largo plazo, porque no es el mandato del MP, pero sí he dado algunas sesiones en algunos casos determinados, o terapia de emergencia. Por ejemplo, casos de extorsión, ustedes van a ver muchísimo temor a que los maten o a que maten a su familia. Aquí eso tiene que ver con el video. Se van a presentar varios síntomas emocionales. Ustedes van a ver a víctimas con ansiedad, que como la compañera dijo, que se manifiesta por sudoración. Van a ver reacciones de pánico. Yo he atendido varias personas con ataques de pánico. Y cuando eso pasa, las abogadas, digamos, me han llamado si no estoy ahí, y ellas mismas están en crisis, ¿verdad? Me dicen, mire, licenciada, la víctima se va a desmayar, o yo no sé qué le pasa, pero, o sea, por lo mismo también se entra en crisis en la misma atención a víctimas. Los ataques de pánico duran un determinado tiempo, más o menos 10 minutos, y se abordan la psicóloga pues sabe cómo abordarlo, y por lo general se calman. Y fíjense que, no sé, en los últimos años yo me he encontrado con gente que refiere más, que ellos mismos refieren estar tomando un medicamento psiquiátrico. No sé si es porque lo bueno es que ya no hay tanto estigma de eso, ya la gente lo dice de una forma libre, o si es porque realmente hay personas que está diagnosticada o medicada, ¿verdad? Entonces también emocionales, puede haber rabia, culpa, tristeza, aflicción, desesperación. Ahí en los cognitivos son tipo de pensamiento también de culpa, de preocupación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Bloqueo mental, confusión porque no saben qué decisiones tomar, dificultad de prestar atención. Entonces, no exijamos a una víctima que estamos atendiendo que nos diga inmediatamente fecha, hora, lugar, dirección. Seamos pacientes para atender a las víctimas, ¿verdad? Tengamos paciencia, tengamos sensibilidad, y aunque nosotros requiramos una información, tenemos que respetar muchas veces la velocidad, o si está lenta, por ejemplo, porque acaba de pasar el hecho, tenemos que respetar eso, que respire previamente, pero no causar más afectación a veces, ¿verdad? También va a haber una dificultad. ¿Sí? Perdone, tenemos la mano levantada de Carla Estrada. Sí, está bien. Licenciada, es que era una parte que casualmente tiene que ver con la anterior conferencia. Y les decía yo a mis compañeros, uno no sabe en qué estado emocional va a llegar la víctima. Entonces empezarla como que a entrevistar de un cuentazo como que no corresponde, lo que la tenemos que estabilizar primero. Y obviamente la va a estabilizar una psicóloga o el médico que esté de planta, ¿verdad? Porque no sabemos en qué condición hasta física puede llegar, puede ser que llegue golpeada, uno no sabe, o accidentada, no sabemos, ¿verdad? Entonces siempre yo, a pesar de que yo soy abogada, siempre pensaba que el primer trato, siempre el psicológico es importantísimo, porque no sabemos el estado de emoción en el que llega, como para decir nosotros procedamos a la entrevista para ver si es víctima o no, ¿verdad? Sí, Carla, muy amable. Carla tengo una amiga psicóloga que se llama igual que tú, dije, está trabajando, ¿no? Pero es psicóloga, no es abogada.
Pues mira, Carla, tienes mucha razón. Fíjate que en el 2008 fue que inició la atención integral en el Ministerio Público, que atendíamos o se atiende a abogada y psicóloga. Eso es parecido a lo que tú estás diciendo. Esa es la atención perfecta, digamos, o que es ideal, porque llega la persona como tú dices y puede ser que el abogado no perciba algún gesto, alguna situación y que la psicóloga, por lo mismo de la salud mental, observe algo. Entonces, lo ideal sería, si se puede, que durante, yo les decía a las colegas que a los niños, por favor que, no sé cuál será su protocolo, pero lo ideal es que los entrevisten las psicólogas a los niños, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema de entrevista. Pero uno mismo, si no tiene ciertos elementos o cierta conciencia, la persona al entrevistar a la víctima puede generar más afectación, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente lo que tú dices es muy importante. Gracias, Karen. Ahora vamos a ir a los síntomas de comportamiento, que pueden haber hiperactividad, o sea, estar como muy inquieta la persona, o bien llegar demasiado calmada, que no vamos a poner, la víctima se encontraba tranquila, y cuando vemos era que estaba en shock, ¿verdad? Un shock emocional que a veces cuando las violaciones acaban de suceder, llegan víctimas en shock, o sea, les cuesta verbalizar aquello que les ha sucedido. O sea, es tan horrible lo que les ha pasado que a la hora de verbalizar sienten ellos que van a perder el control. Entonces, para mí, a las víctimas de violación, también sería lo ideal que lo entreviste una psicóloga, porque en algún momento se va a conectar con el hecho. Si fue hace tiempo, de todas formas se va a conectar y va a mostrar cierta crisis, aunque no sea severa, y si acaba de suceder, con más razón, ¿verdad? Puede haber llanto, obviamente, desconfianza, gritos, actos antisociales, agresividad. Miren, realmente a mí en mi oficio, digamos, en muchas ocasiones, en una ocasión, compañeros de INASIF, yo atendía a unas hermanas que llegaban con regularidad, que tenían ciertos problemas, ellas mismas referían psiquiátricos, llegaban a veces agresivas, etcétera, pero sí llegaban golpeadas. Entonces, pero obviamente los auxiliares les daba temor, y en algunas ocasiones a mí también, pero traté de mantener el equilibrio de ellas para poderles tomar la denuncia, porque sí estaban siendo víctimas de un delito. Entonces, a veces puede ser que la gente llegue agresiva, ¿verdad? Porque todos podemos ser víctimas, desde la persona que no tenga, que tenga una vida ideal, hasta una persona que tenga ciertas situaciones físicas o mentales. Y yo reforzaba mucho de que las personas con enfermedad mental pueden ser víctimas y no podemos discriminar a las personas que tienen alguna situación mental, diciendo palabras como, esa está loca, ¿verdad? No, esa de plano, no. O sea, ¿dónde dice que las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica no pueden ser golpeadas, no pueden ser violadas? Es más, son más vulnerables, porque un agresor puede aprovecharse de que una persona no le van a creer para violarla o hacerle algún daño. Entonces, esto es muy importante. También desde el punto de vista fisiológico, pueden presentarse con hipersudoración, como dijo alguien que le pasaba, palpitaciones, hiperventilación, presión aquí en torácica, tensión muscular, dolores de cabeza, mareos, náuseas. Ustedes lo bueno es que tienen ahí tienen médicas, igual que en mi oficina. Entonces, cuando veamos que eso va más allá de una situación emocional, entonces obviamente pues ya hay que pedir ayuda con las médicas. Bueno, aquí coloqué algo, ¿verdad? Como las víctimas se presentan, se van a presentar diciendo frases como, mi esposo me va a matar si no me ayudan, no tengo a dónde ir. Tenemos que aprender a mantener nosotros también en el equilibrio, y cuando recibamos este tipo de frases, nosotros procurar no entrar en crisis nosotros mismos, como profesionales que trabajamos con las víctimas, sino tener unas estrategias ya determinadas que van a hacer en determinados casos. Ahorita vamos a hablar de la intervención en crisis. Dice, es el conjunto de técnicas terapéuticas breves que recurren a diversas clases de personal
y que incorpora toda una serie de conceptos que al aplicarse llevan al restablecimiento del equilibrio. Entonces, eso sí que nos quede claro. El objetivo de dar un apoyo en crisis es lograr cierto equilibrio. Obviamente no vamos a solucionar problemas que son, que suceden de día a día, pero sí vamos a, por ejemplo, lograr que llegue a cierto equilibrio para que continúe, digamos, con sus actividades que estaba desempeñando. Esto es importante y es algo que a mí me ha servido mucho cuando leí este libro y se los quiero compartir. Aquí dice, no tomes nada personal y es del libro de Miguel Ruiz. Si ustedes toman personal lo que las víctimas en crisis les van a decir, ¿verdad? De repente se pueden mostrar agresivas, les pueden decir, ay, usted no está haciendo lo que yo quiero que haga, no me está ayudando. Traten de separarlo. Dice, no tomen nada personal. Las demás personas solo somos figurantes en una película que cada cual hace en su vida, a los mismos personajes secundarios. Si alguien me insulta por la calle o yo lo percibo así, con casi toda seguridad no tiene nada, muy poco que ver conmigo. Es simplemente su reacción a algo que está pasando fuera. Un mal día con su pareja o en el trabajo, una discusión con su hija o más probablemente preocupaciones. Las víctimas, de verdad, yo en varias ocasiones, yo trataba pues yo calmaba a las víctimas en cierto equilibrio y en ocasiones también, como les dije, cuando tenían enfermedades mentales a veces insultaban, yo no me ponía a pelear con ellas, que ahí estoy diciendo, no es personal hacia mí, es porque las personas llevan un problema y entonces, no, si yo me estoy tomando personal cada situación que tengo con una víctima, me voy a estar enojando, voy a estar entrando en crisis y no voy a ser una persona eficiente. Entonces, consejo, esto lo puse para cuando atendamos personas en crisis. Quiero que ustedes analicen y me digan en qué fase de las 4 que mencionamos, aguda, reacción, reorientación, ¿en cuál creen ustedes que se dan los primeros auxilios? Fase aguda. Ajá, excelente. Karina fue, ¿verdad? Muy bien, Karina, excelente. En la fase aguda se dan los primeros auxilios. Y vamos a ver también que los primeros auxilios que se dan en la fase aguda, vamos a ver esto que es muy importante. Intervención en crisis en primeros auxilios psicológicos. ¿Por cuánto tiempo? ¿De minutos a horas? ¿Por parte de quién pueden darse? Padres de familia, policías, clero, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, estudiantes, líderes. O sea, se considera dentro de algunos protocolos de intervención en crisis que en la fase aguda, digamos, estas personas pueden ayudar en primeros auxilios. ¿Dónde? Puede ser en hospitales, iglesias, hogares, escuelas, lugar de trabajo, líneas telefónicas de urgencia. ¿Cuáles son las metas? Volvemos a mencionar, restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, rescate de eventualidades de riesgo, enlazar con recursos profesionales de ayuda. Ahora, la intervención en crisis, terapia psicológica breve viene después. ¿Por cuánto tiempo? De semanas a meses. ¿Por quién? Por psicoterapeutas, orientadores, psicólogas. Aquí ya entra el área de salud mental. ¿Dónde? Pues en un ambiente formal, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas? Resolver crisis, reelaborar y colocar el incidente de crisis, ordenar. O sea, aquí ya los profesionales de salud mental ya entran en las demás fases, ¿verdad? De intervención en la crisis. Entonces, se pueden dar los otros profesionales intervención en crisis en los primeros auxilios en la fase aguda. Vamos a ver, estas son componentes que hay que tomar en cuenta para los primeros auxilios. Realización de un contacto visual, ¿verdad? Que haya una sintonización, o sea, que la víctima perciba que yo estoy en sintonía con ella, es decir, que yo la estoy escuchando de una forma activa, como dijo alguien por ahí, perdón, de que se le vea a los ojos, ¿verdad?
y no se esté haciendo otras cosas con teléfonos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y yo, miren, para mí no es adecuado que cuando tienen comunicación por WhatsApp las instituciones, quieran que cuando uno está atendiendo a víctimas, quieran que uno responda inmediatamente los chats. Yo a veces cuando yo me quedo a cargo de la oficina y estoy atendiendo víctimas y de repente estoy en un chat donde hay altas autoridades, yo les colocaba, miren, disculpen, yo estoy de turno, por ejemplo, y no voy a contestar de forma inmediata porque estoy atendiendo víctimas. Porque no se debería hacer las dos cosas a la vez. Estar recibiendo chat institucional y si no contestan inmediatamente, están atendiendo una víctima, va a tener una repercusión. Entonces yo creo que eso sí es muy importante determinar en el primer contacto, ¿verdad? En este hay que escuchar con atención, entender la situación, apoyar y preguntar, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido en este primer contacto. Es muy importante y también dar una retroalimentación de qué es lo que se va a hacer en cuanto a la atención. Entonces, la persona por lo regular ya disminuye la crisis y nosotros también le damos información, ¿verdad? Es muy importante que a veces, por ejemplo, las víctimas, si les va a pasar a ustedes, llegan y les dicen, mire, y van llorando por eso. Fíjese que yo me fui de mi casa porque mi esposo es agresivo, o yo me fui de mi casa porque ya no quería estar ahí porque tenemos muchos problemas, pero mi esposo me dijo que me iba a denunciar por abandono de hogar, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que eso no existe en este momento, que no existe. Entonces, le damos la información oportuna e inmediata, ¿verdad? El abogado le da la información oportuna e inmediata y le explica que eso no es delito, que X o Y, que se tranquilice y muchas veces proporcionando la información a la víctima, información correcta y adecuada, la víctima va a disminuir, va a ir disminuyendo la ansiedad y va a ir regresando a cierto equilibrio, ¿verdad? O por ejemplo, les decía yo a las colegas psicólogas, hay víctimas de violación que llegan con llanto fuerte, pero muchas veces, según nosotros damos por sentado, bueno, está llorando por la violación en sí. Y yo les decía que es importante, y eso también lo pueden hacer los otros profesionales, es preguntarle, decirle, por ejemplo, es muy importante el tono de voz que usemos, ¿verdad? Para todos los profesionales se los digo cuando trabajamos con víctimas. Las víctimas, por la misma problemática que tienen, a veces suelen ser muy susceptibles. Si nosotros usamos un tono de voz fuerte o muy directo, pueden sentirse o bien victimizadas o ya no quieren contar su problema de una forma espontánea o bien no se van a sentir bien. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer preguntas en circuitos y cosas así. Me hacen preguntar porque es lo que dice en anticipos de prueba. Por ejemplo, ayer en la declaración tenía que preguntar, y todas las veces que tú me has contado, tu papá te penetró en la vagina. O sea, eso es fuertísimo. Eso es bien directo y fuertísimo. Pero es diferente, entonces yo procuro, y se los digo para todos, porque todos van a estar en esa situación. Cuando vayan a hacer una pregunta que ustedes consideren que es muy susceptible, pueden decir, por ejemplo, mire, yo sé que este tema es difícil de hablar para usted, pero necesito esta información porque es necesario que sepamos hasta qué punto fue el daño que le ocasionó fulanito de tal, porque dependiendo de eso también, se le va a juzgar, ¿verdad? Disculpe que le haga esta pregunta, necesito saberla. Tal y tal cosa, con un tono de voz suavecito, ¿verdad? Y eso en el primer contacto es muy importante también. Retroalimentar a la persona, por ejemplo, usted me dijo que su esposo le ha pegado por varios años. Eso sirve para que la otra persona se dé cuenta de que la estamos escuchando, ¿verdad? Valorar las emociones de esa persona. Puede ser que la situación para nosotros sea mínima y que uno diga, a la gran,
ese por lo que está llorando, ¿verdad? Qué exagerado. Pero para esa persona tiene otras dimensiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que una persona de la tercera edad llegó a la oficina a pedir ayuda. Y cuando vi, era un delito que estaba en la metropolitana, en donde, perdón ya de tanto hablar, en donde supuestamente en Electra le habían vendido un electrodoméstico que no era el que le había pedido. Pero cuando él llegó a pedir que le cambiaran, dice que lo trataron de una forma abusiva, prepotente, y y cuando él me decía eso, el señor se ponía a llorar. Un señor ya como de 80 años. Entonces, yo fui con el fiscal y yo le di intervención en crisis y yo le dije, mire, yo lo voy a acompañar en la audiencia que tenga usted con los Electra. Yo fui con el auxiliar fiscal, le expliqué que él había llegado conmigo y yo estuve presente, pero el auxiliar me dijo, ay, ese señor por lo que pide ayuda psicológica, tan exagerado. Entonces yo dije, mira, en primer lugar es una persona de la tercera edad y es una persona a la que le hablaron de una manera prepotente y él lo que quiere es que se haga justicia. Entonces, no lo veas así. Entonces yo creo que esta situación es bien importante. No importa el delito que sea, pero valorar las emociones de la otra persona. Luego se pueden decir frases tranquilizadoras como, Sofía, aquí la vamos a ayudar en lo que podamos, pero necesitamos que se tranquilice para poder saber lo que le pasó. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que le está sucediendo? Porque a veces puede ser una víctima de violación que lo que más le preocupa es quedar contagiada de enfermedades virales, ¿verdad? Como el SIDA, etcétera. Y si nosotros le explicamos que hay tratamiento retroviral que le van a dar en el Ministerio Público, por ejemplo, y que está dentro de las 72 horas, muchas víctimas, yo aprendí que en las víctimas de violaciones, si yo les explicaba de entrada esta situación, bajaban mucho su nivel emocional, su crisis emocional. Entonces es importante valorar y también ver qué es lo que más le preocupa a la víctima. Luego hay que analizar las dimensiones del problema, ¿verdad? Con la víctima. Por ejemplo, si la víctima nos dice, mire, yo salí de mi casa corriendo, mis hijos chiquitos están solos en mi casa, obviamente es una situación que le preocupa en el momento y que es analizar ese problema es una situación de urgencia. Entonces, sería al tercer paso. Después de analizar las dimensiones del problema, sondear las posibles soluciones. ¿Qué pasa? Dejé a mis hijos abandonados en mi casa porque salí corriendo. Entonces, ayudemos a la víctima antes de empezar a tomar una entrevista. Bueno, ¿sabe qué? Llamemos a un familiar para que las vaya a traer. Hagamos esto, hagamos lo otro. Y entonces ya con esas cosas resueltas, sondeando las posibles soluciones, entonces eso va a ayudar a que la víctima se vaya calmando. Por ejemplo, rescate de los niños, como les dije, coordinar un albergue, llamar a familiares, pedir medidas de seguridad, explicarle que se le va a dar, que se le va a pedir al juez o a que el MP le van a tomar la denuncia y que el MP le van a mandar a un juez para que se distancie la persona. Es muy importante. Yo creo, ¿verdad? Que no es bueno como que, o no es adecuado que llegue la víctima, que ustedes le tomen la entrevista y que luego vaya al MP y le tomen una declaración. Muy humildemente se los digo, ¿verdad? Porque estamos revictimizando a la persona que está llegando con nosotros. Yo pienso que mejor en ciertas situaciones inmediatas es mejor solo acompañar, porque por lo menos en la etapa aguda, ¿verdad? Que acaba de suceder el hecho. Obviamente después, para poderse constituir como creyentes adhesivos, se hacen diligencias posteriores que la persona ya está en otra etapa de la crisis, ¿verdad? Pero, porque si empezamos a que la víctima diga varias veces lo que le ha sucedido, nosotros estamos entrando como funcionarios en el mismo error
de la victimización secundaria. Pero ustedes van a establecer sus protocolos, pero porque sí es muy doloroso a la víctima cada vez que cuenta su narración, sobre todo cuando son hechos fuertes, la estamos volviendo a hacer que viva lo que le sucedió y tendríamos que tener ciertas herramientas para abordar crisis, en algunos casos más severos de trauma. Luego sería asistir a la ejecución de pasos concretos, ¿verdad? O sea, ya por ejemplo, explicación de cómo va a ser el proceso, explicación de las medidas o de qué es los pasos que van a dar para esa solución de problemas que ya planteó la víctima. Y luego el seguimiento del proceso de recuperación es, por ejemplo, en los primeros auxilios, es dar seguimiento posteriormente a cómo se siente o a si resolvió X o Y situaciones que quedaron pendientes. Doctora, tenemos la mano levantada de Jessica Ramírez. Está bien. Buen día, doctora. Siguiendo con lo que usted indicaba de la no revictimización de la persona agraviada, yo creo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta lo que establece el Código Procesal Penal, que efectivamente es Ministerio Público el que tiene el ejercicio de la acción penal. Entonces, hay ciertas diligencias que no van a correspondernos como instituto de la víctima, para evitar precisamente esa revictimización. Gracias. Gracias por la aclaración. Te agradezco mucho. Doctora, tenemos también a alguien más, es Gabriela Orellana. ¿Está bien? Licenciada, buenos días. Buenos días. No sé si me escucha. Estoy tratando de hablar muy fuerte porque siento que la voz. Dale. Ligra, sí, yo solo quisiera hacer un comentario acerca de que en algún momento podrá o se dará la ocasión de acompañar a la víctima para colocar una denuncia. Y usted hacía un comentario y exponía un caso en el que se había sentido ofendido una persona de la tercera edad, y hay que saber al momento de que ellos quieran colocar una denuncia cómo darles ese acompañamiento. Yo tuve una experiencia y quisiera contarla lo más rápido. Fui a colocar una denuncia con una cliente y la pasaron a la Oficina de Atención Especial a la Víctima de Violencia contra la Mujer, y ella expuso un caso donde había participado como funcionario público durante 4 años, y cada vez que le tocaba participar en este grupo de trabajo, todos los varones lo que hacían era, cada vez que ella participaba, agachar la cara, empezar a hablar entre ellos, ignorarla. Y así fue cada participación, y ella decía, yo me siento discriminada. Y en el momento que ella ingresó a hacer esta exposición, en el Ministerio Público, la pregunta era, pero le dijeron hija de la gran, pero la maltrataron, pero le hicieron alguna abusivez. O sea, ellos querían, lo voy a decir así, a la fuerza, encajar el delito. Y hubo un momento en que ella pues se frustró y soltó en llanto. Y me mandaron a llamar a mí como abogada y me dijeron, mire, ayúdela. O sea, yo la tenía que acompañar en ese momento y me dijeron, ayúdela, cálmela, porque pues lamentablemente con lo que ella nos expone, aunque esto duró mucho tiempo aquí, no podemos ayudarla. Porque si a ella no la maltrataron, a ella no la amenazaron, no le dijeron, no le volvieron, pues tampoco podemos hacer nada. Es algo frustrante porque, o sea, que yo la entiendo perfectamente. Yo estuve acompañando a ella y a otras personas en esas mismas sesiones y me daba cuenta cada vez que ella participaba la actitud de los demás varones. Y fue frustrante porque nosotros, bueno, no sé si fue ayer, antier, alguien decía, el Instituto de la Víctima podrá compararse como un mini ministerio público, dijo la compañera por ahí, y la verdad es que no. Y ojalá que no lo tomemos así. Sí tenemos que estar conscientes que tendremos, por lo menos en mi caso como abogada, hacer acompañamiento en el proceso penal
intervenciones bastante precisas, pero hay una atención especializada que no tenemos que perder. Eso es, licenciada. Gracias, Gabriela, por tu participación. Fíjate que yo, pues, ahorita no estoy en el área, yo estoy en la oficina de atención a la víctima, en algún momento determinado, por varios años, estuve ahí en el MAI, pero yo les decía mucho a las auxiliares, pero como les digo con respeto, ¿verdad? Ustedes, porque creo que el respeto entre profesionales debe permanecer. A veces llegaban casos así como los que tú me dices, que si bien no constituyen un delito, la persona que llega afectada. Yo muchas veces ya tenía como una seña para el auxiliar como decirle, espérame, pero así tranquila. Yo decía, deja de que ellos lloren, deja que ellos expresen sus emociones y después que se tranquilicen, entonces por lo general ya era la psicóloga la que le explicaba, ¿verdad? No era de una forma, digamos que dura, ¿verdad? Decir, mira, si eso no, entonces, por ejemplo, tú puedes decir a una víctima, mire, yo comprendo que esto le afecta, entiendo que es despectivo, X o Y, o sea, hay diferentes maneras, ¿verdad? Y es bien importante de que a veces las víctimas quieren llegar a presentar una denuncia y tal vez no, es decir, no hay los suficientes criterios para tipificar en un delito, pero la persona está angustiada, entonces la podemos escuchar, podemos esperar que termine de hablar y luego le explicamos, pero el tono de voz es muy importante. Yo hacía turnos con un auxiliar fiscal hombre que tenía una sensibilidad, un tono de voz perfecto para trabajar con víctimas. Él parecía más que psicólogo, ese auxiliar fiscal, yo lo recuerdo con mucho cariño. Él calmaba a las víctimas solo con su tono de voz y con la forma en que les hablaba, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Doctora, perdone, ¿tenemos a alguien más? Stephanie Monroy. ¿Está bien? Gracias, doctora. Lo que usted dice es muy cierto. A mí me tocó acompañar hace unos meses atrás a presentar las denuncias de unas personas y por el hecho de que los delitos que se les habían cometido a ellas no habían sido en flagrancia, las agresiones y las violaciones no habían sido en flagrancia, pues obviamente en el Ministerio Público no les dieron a ellas la atención que les habían tenido que haber dado por el tema del coronavirus, ¿verdad? Porque le estaban dando principal importancia a las personas que sí les podían recabar un hisopado y tenían que sacar esos casos más rápido. Pero es muy importante muchas veces para las víctimas sentir que tienen ese apoyo. Les da miedo ir a las instituciones del Estado a presentar una denuncia. Eso es uno. Y también a mí me ha pasado con algunos fiscales, lo puedo decir, o con algunas personas del Ministerio Público, siendo yo abogada, que por el tema del coronavirus no me querían recibir algunas denuncias a mí, llegando yo y llegando a presentar las denuncias yo. Y entonces, pues yo puedo ir a supervisión del MP y decir, miren, no me quieren atender, ¿verdad? Pero muchas personas a veces tienen ese servicio por parte de las instituciones, ¿verdad? Y se revictimizan más. Entonces, el querellante o la ayuda o asistencia legal que se le pueda dar a la persona, la medida de lo posible tiene que ser de esa manera, completa, acompañarlas en la medida de lo que se pueda, ¿verdad? Gracias. Sí, eso es lo ideal. Miren, yo les puedo decir, yo llevo tantos años trabajando ahí, hay personas que sí, porque miren, nuestra atención a veces va a depender mucho de nuestra personalidad. Hay personas más pacientes y otras menos pacientes, pero por eso es que se da la capacitación, para que nosotros aprendamos que para trabajar con víctimas se necesitan ciertas características. Como les digo, el tono de voz es muy importante, pero lo importante también, ustedes, es de que cada uno dé lo mejor de ustedes y de repente va a haber alguien que no lo haga bien, pero que no generalicen y digan todos los del Instituto de la Víctima atienden X o Y, ¿verdad? Entonces, lo importante es también, siento yo, en el Ministerio Público, como están hablando directamente de eso, sí, hay personas que de repente yo he acompañado como psicóloga y se los digo porque ustedes también hay auxiliares, hay abogados, hay psicólogas y trabajadoras sociales, psiquiatras.
yo no voy a pretender a veces que un abogado que no iba a trabajar atendiendo víctimas, sino estaba, digamos, en un área administrativa, tenga ciertas habilidades emocionales para trabajar con víctimas. Yo como psicóloga le puedo decir a él de una manera educada, mira, yo digo que tal vez si cambia su tono de voz, las víctimas no se van a enojar contigo, X o Y, ¿verdad? Porque esa formación la vamos puliendo, ¿verdad? Entonces, creo que estas cosas también se van a dar en el Instituto de la Víctima, pero mutuamente los psicólogos apoyar a los abogados en esto y los abogados apoyar a las psicólogas en otras situaciones legales y mutuamente. Entonces, ahorita vamos a seguir con algunas recomendaciones de qué hacer y no hacer. Ya sabemos que escuchar atentamente es importante. ¿Qué no hacer? Estar con el celular o distraídos, ofrecer algo que no podamos cumplir, ¿verdad? O sea, generar expectativas altas en una víctima. Por ejemplo, decirle, no se preocupe, ahorita que vayamos al MP, usted va a presentar su denuncia e inmediatamente lo van a capturar. Ahí estamos ofreciendo una expectativa que no es cierta, a menos de que fuera flagrancia y que ya esté detenida la persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que vamos a generar en una víctima. ¿Qué hacer? Ser cortés, ser realista, ser objetivo, dar una explicación adecuada a la víctima, ¿verdad? Si es una persona que aparentemente tiene baja escolaridad, no le vamos a hablar con palabras legales, ¿verdad? Sino le vamos a hablar desde una perspectiva más adecuada que pueda entender. Permitir que la persona, pues, fluya, ¿verdad? La situación emocional es muy importante también. ¿Qué no hacer, por ejemplo? Juzgar, eso es bien importante ustedes. Por eso yo coloqué ese dibujo ahí. Porque están juzgando a la víctima, ¿verdad? ¿Y por qué usted sigue con ese hombre que le está pegando? ¿Y por qué si te estaba violando tú no dijiste nada? O sea, yo puedo preguntarle a una víctima, mira, yo sé que me gustaría saber o entender, cuando a ti te pasaba esa situación, cuéntame si le contabas a alguien o no le contabas a nadie porque sentías algo. Entonces la víctima me va a decir, pero no es ¿por qué no le contaste a nadie? Entonces eso de juzgar, tenemos que evaluar el prejuicio que tenemos en nuestra mente hacia ciertos delitos, ¿verdad? Por ejemplo, hay abogados que no les gusta trabajar los temas de violencia contra la mujer. No les gusta, juzgan, o bien dicen, ¿para qué? Si de todas formas mañana va a regresar con el agresor, ¿verdad? Entonces, tenemos que percibir esas cosas para trabajarlas antes de atender a las víctimas. Muy importante llamarla por su nombre. Entonces, desde el inicio, preguntarle su nombre y antes de empezar a escribir o apoyo en crisis, porque cuando nosotros digamos su nombre lo va a sentir personal y sobre todo en intervención en crisis va a responder más rápidamente cuando escuche su nombre. Que tengamos tolerancia al sufrimiento, dejar que la persona llore, no apresurarla, dejarla procesar la situación, respetar un silencio, un gesto de acercamiento, que obviamente no va a ser tocarlo y menos en estos momentos no se puede. Un gesto de acercamiento puede ser ofrecerle un vasito de agua, por ejemplo. Y así pueden haber, o ofrecerle, si es que ustedes tienen algo de comer y la persona, no sé, son las 6 de la mañana y llega con crisis y no ha desayunado, ese es un gesto de acercamiento. Ser empático, sensible, centrarse en sus necesidades y no. Doctora, tenemos a alguien con la mano levantada, es María José Recinos. María José. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Estaba escuchando lo que usted estaba explicando, ¿verdad? Yo tuve una experiencia en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Femicidio, pero se interpuso una denuncia en enero y hasta el día de hoy no. Ya. Miren ustedes, yo lo que quiero en esta charla no es que se centren tanto en... Perdón, no estoy escuchando, solo oí hasta esta fecha, no sé si ibas a hablar más.
¿Se escucha? Ahorita ¿Se cuando escucha? dijiste no se escucha, sí, pero Yo lo que creo es de que en el instituto la víctima lo que tenemos que hacer es como más sensibles con las víctimas porque, por ejemplo, el Ministerio Público, una persona llega, le toman la denuncia y le dicen a uno, ¿y usted por qué no lo ha dejado? ¿Usted por qué no vino a denunciar antes? En ese momento del problema, las personas no quieren escuchar eso, ¿verdad? Entonces yo creo que se debería de tocar ese tema un poquito más. Aparte de eso, son muy lentos los procesos para ayudar a las personas. Muchas gracias, licenciada. bueno, solo quiero aclararles que yo no soy de supervisión ni pertenezco, digamos, a un área que pueda ir y decir, miren, esto pasó, ¿verdad? Y yo quiero esta charla más que nada. Yo me estoy basando en vivencias del Ministerio Público porque allá ha sido mi atención con las víctimas. He visto muy buenas prácticas de compañeros, malas prácticas también, me refiero a todas las profesiones, pero no nos centremos, siento yo, en juzgar tanto lo que hacen mal otros, sino el objetivo de la capacitación, aunque sí sirve qué no hacer, es también introyectar y absorber todo eso, ¿verdad? Que les están capacitando para ustedes hacer lo mejor que puedan. Ya si ustedes tienen una situación en particular con algún proceso, yo pienso que lo más razonable es hablar con esa persona, o ese abogado, o ese auxiliar y decir lo que están pensando, etcétera. Pero esta capacitación no va tanto en el sentido de que me den quejas del MP, sino más bien en que ustedes vean algunos ejemplos de buenas prácticas de atención a la víctima, ¿verdad? Entonces, para continuar. Doctora, perdone, tenemos a alguien más con la mano levantada. Rodrigo de la Peña. Sí, está bien. Muchas gracias, licenciada, y efectivamente estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en el proceso penal hay muchas, y sobre todo en determinados delitos, que creo que son los que se van a ver en mayor número en el instituto. Hay bastantes instituciones involucradas y que no dependen de nosotros, pues, o sea, nosotros no podemos cambiar formas de trabajo, modos de entrevistar de otras entidades o lo que sea. Y escribí a alguien en el chat que es muy importante la participación activa de la víctima. Sin embargo, nosotros podemos toparnos por determinados tipos de delitos que esa participación al inicio probablemente no va a ser activa, porque pienso que los traumas, y usted me corregirá por su profesión, que generan estos delitos, a veces hacen entrar en shock a la gente o en un estado de ansiedad tan fuerte donde no pueden actuar, ¿verdad? Lo que uno quisiera sería la acción, pero es imposible prácticamente actuar, y es donde se requiere esa atención de primeros auxilios psicológicos a la víctima o médicos también, psiquiátricos, que nosotros no podemos dar. ¿Cómo hacer para, con la delicadeza del caso, conscientes de la situación psicológica de la víctima, llevarla hacia un lado activo en el proceso que nosotros vamos a ir siguiendo? Y si bien el Ministerio Público efectivamente es el encargado de la persecución penal, nosotros vamos a tomar una figura de querellantes adhesivos que por naturaleza tiene la de coadyuvar a esa persecución penal, solicitando o pidiendo determinadas pruebas o lo que fuera. Entonces, quizás concretando, pues, cómo poder nosotros, sin agredir psicológicamente a la víctima, llevarla a un estado activo, conscientes de que al inicio, pues, muy probablemente no sea así. Sí, muy buena tu pregunta. Primero yo siento que obviamente los primeros auxilios sí se le está dando, creo yo, a todo el personal, como se hizo en el MP, porque puede ser que a veces no haya suficientemente recursos profesionales de psicología. Pero lo ideal, por ejemplo, lo que, digamos, ahorita en la OAB, pues yo veo de persona a persona las víctimas y me solicitan, pero a veces en algún tipo de atención,
por ejemplo, se pueden priorizar los casos, porque yo no sé si va a pasar con ustedes, pero a nosotros nos pasaba que de repente habían 20 personas en espera. O sea, habían días que había mucha denuncia o mucha violencia que denunciaban de forma inmediata, pero a veces tal vez va a tener que priorizar los casos que ustedes necesitan que la psicóloga esté ahí, ¿verdad? En primer lugar, porque hay ciertos temas de trauma, digamos, de situaciones que sí solo puede abordar una profesional de la psicología, o bien que ustedes, excelente, tienen también psiquiatras, ¿verdad? Que es excelente, pero hay que determinar cuando la víctima llegue cuáles son los temores de por qué no quiere ser parte activa en el proceso penal. O sea, pues le pueden ustedes preguntar las razones, los pensamientos que ella está teniendo. Por ejemplo, es que si yo lo denuncio, me va a matar, o es que si yo lo denuncio, me va a quitar a mis hijos. Y por ejemplo, esa idea de si yo lo denuncio, me va a quitar a mis hijos porque él me ha dicho que él X o Y, que es una parte de la violencia contra la mujer, que el agresor ejerce una serie de creencias distorsionadas en la víctima y que hace que la víctima esté en una situación de total miedo. Entonces, si ustedes le pueden resolver esas inquietudes, no, mire, a usted no le pueden quitar los hijos porque sus hijos por la edad tienen que estar con usted porque él es agresor. Entonces, si ustedes van aminorando o explicando las situaciones, para ellos constituyen temor de ciertas acciones, ellas van a ir tomando más confianza para poder participar de una forma activa en el proceso, ¿verdad? Obviamente casos así muy fuertes, yo no sé de qué tipo de casos ustedes van a tratar. Hay casos, ¿verdad? Severos, ¿verdad? Que a veces pues hay que coordinar con protección a testigos, porque para que alguien sea testigo, por ejemplo, alguien que fue víctima colateral y testigo de un homicidio, ¿verdad? Donde hay maderos o hay de crimen organizado, ya es decir, la razón de la víctima para no querer declarar es totalmente racional y objetiva. Entonces yo pienso que mientras se vaya resolviendo las dudas del por qué no quiere ser parte activa, ustedes pueden ir aminorando ciertas dudas y dando lo que realistamente ustedes puedan ofrecer o dar como el área de justicia, pero idealmente sí, en ciertos casos, idealmente es bueno que haya una profesional de la psicología, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Perdone, doctora, solo hay, pues hay algunos mensajes acá que quisiera darle lectura a uno. Dice que se tenga un tiempo determinado para poder hacer las preguntas y para poder avanzar en cuanto al contenido. Y ahorita tenemos a una persona con la mano levantada. Usted puede indicarnos cuál va a Voy ser. a avanzar y 10 minutos antes, que estoy viendo en mi reloj aquí que son las 11:39, termino, pero sí quiero avanzar más para darles, porque sí ya me queda todavía, quiero mostrar un video también. Entonces, voy a continuar y 10 minutos antes, ahí corto, ¿verdad? Luego, no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Oír es oír solo ruidos, escuchar es poner atención. La empatía, quiero decirles que es la cualidad que nos aleja de los psicópatas. O sea, los psicópatas carecen de empatía y nosotros que vamos a trabajar con víctimas, tenemos que tener la empatía, ¿verdad? Como uno de los principales cualidades para, si no sentimos empatía, sensibilidad, es muy difícil que lleguemos a entender a las víctimas y que las lleguemos a tratar de una manera humana. Luego aquí, escucha activa en casos de violencia contra la mujer es muy importante. En estos casos, por favor, como ya dije y lo vuelvo a repetir, no juzgar, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Ponerse en sintonía es sentir que ellos sientan que estamos poniéndoles la mayor atención, no tenemos ideas preconcebidas y estamos tratando de comprender lo que la otra persona está diciendo. Eso es una escucha activa y una sintonía. Verificar que es en la retroalimentación, como ya les dije anteriormente, yo he entendido bien, usted se siente atemorizada porque cree que su esposo la va a matar. Esa es una retroalimentar. Al mismo tiempo, la víctima se está sintiendo escuchada,
En ese mismo tiempo nosotros estamos confirmando información que nos va a servir. También, bueno, aquí serían los tres, ¿verdad? Confirmar el mensaje, ponerse en sintonía. Aquí tengo una frase muy bonita de Carl Rogers, que es un psicólogo, sobre la empatía. Dice, hay que esforzarse en vivenciar la situación y los sentimientos de la otra persona. Procurar introducirse dentro de ella hasta el punto de poder intuir aquello que ella misma no ve. Esta comprensión empática exige no olvidar que se trata de los sentimientos de otra persona y no de los nuestros. Esta frase es muy importante, ¿para qué? Para su autocuidado, ¿verdad? Tienen que desarrollar, y yo imagino que es importante que les den cursos específicamente de autocuidado. Yo tuve oportunidad de estar con los profesionales de psicología y ahí les hablé un poco de algunos tips de autocuidado para distanciar la realidad de las víctimas de mi realidad, ¿verdad? Les comentaba a ellas que si empezamos a hacer propio o en nuestra mente está saturada de esto, nos podemos volver, hay algo que se llama desgaste por empatía. Y yo en mi especialización de psicotrauma evalué a algunos fiscales. Y entonces la persona ya se satura tanto con el contenido que hay uno de sus síntomas es distanciamiento. Y empezamos a aparentemente ser insensibles. Entonces es muy importante que desarrollemos nuestras técnicas de autocuidado. Ahí dice, según Rogers, cuando la persona se da cuenta de que se le ha oído en profundidad, se le humedecen los ojos, es como si un prisionero encerrado en una celda, una mazmorra, consiguiera por fin comunicarse al exterior. Simplemente eso levanta para liberarse de su aislamiento. Es muy importante dejar que la gente hable y dejar que la gente llore. Y vamos a esta slide, que es muy importante. Miren, una de las principales cosas cuando llega una víctima, hay un estudio de Minnesota en donde dice que las lágrimas son de 3 tipos y se los explico porque es súper interesante. Son las lágrimas que se dan por reflejo, por ejemplo, cuando uno pela una cebolla, las basales, que son las que se usan para lubricar los ojos, y las que están relacionadas con una emoción. Ellos en su estudio se dieron cuenta que cuando lloramos y está conectado con una emoción, tiene una dosis de una hormona que se llama adrenocorticotropina y está relacionada con el estrés. Entonces, esa hormona se libera a través del llanto. Libera prolactina, que es otra sustancia, que es un analgésico natural y reduce el estrés y calma el dolor. Entonces, en algunos lugares dicen que llorar es el primer paso para superar el dolor. Dejemos a las víctimas llorar. Que no nos... Puede ser que a alguno de ustedes le dé temor oír llorar a una persona. Entonces, aprender a dejar llorar y que expresen sus emociones. Mucha gente llega con un problema, se le deja llorar, se le está acompañando y cuando ya deja de llorar, se nota en la persona que hay una tranquilidad, digamos, o un desahogo de las emociones y que regresa a su equilibrio. Claro, hay crisis muy exacerbadas ya de gritos, de tirarse al suelo, que no, obviamente ahí sí hay que intervenir y a mí me ha pasado, ¿verdad? En situaciones así que han habido crisis de ese tipo, ahí sí hay que poner más cuidado, pero en relación al llanto yo eso les quería comentar. Vamos a ver unas técnicas rápido porque ya me queda poco tiempo. Aparte de todo lo que se le he dicho, tono de voz obviamente son técnicas. Vamos a ver la respiración, es muy importante y vamos a irlas haciendo. Quiero que, mire, pues ahí dice, respira por la nariz y pon tu mano en el abdomen. Háganlo, por favor. Respiren por la nariz. Saquen el aire por la boca, pongan su mano en el abdomen. Entonces ahí dice, respira profundamente varias veces y cada vez que respires, piensa en la palabra tranquilidad y cuando expires, piensa en la palabra miedo. Respiremos tranquilidad. Expiremos miedo. Respiremos tranquilidad. Expiremos miedo. Se le puede decir a la persona que a la tranquilidad le dé un color.
A ver, Rosario, que te estoy viendo ahorita en la cara, Rosario Elizabeth, ¿qué color le darías tú a la tranquilidad? Perdón, estaba poniendo. No tengas pena, Rosario. ¿Qué color le darías a la tranquilidad? Amarillo. Bueno, tomemos el amarillo de Rosario. Respiremos, bueno, respiramos, respiremos el color amarillo, pero ahora solo pensemos en tranquilidad, ya no expiremos miedo. Respiremos tranquilidad. ¿Otra vez más? ¿Otra vez más? Hay otro ejercicio que es, tápense una fosa nasal, respiren por un lado. Y luego se tapan el otro. ¿Otra vez? Esto lo usan en yoga y a veces hay se restablece cierto equilibrio emocional. Hay otras técnicas de respiración. Dice, sitúa tu mano sobre el pecho y sobre el vientre. Mediante la inspiración que se eleve sobre la mano superior. Igual, ¿verdad? Respiren y expulsen el aire por la boca. Repita un par de veces. Ahora con las manos en una posición determinada. Y lo importante es que la víctima la pongan a que ponga la mano en su vientre y que le digan que la respiración vaya hacia el vientre. Porque a veces las víctimas llegan hiperventiladas y están respirando por la boca así. Y aquí están dejando la respiración. Y a mí como unas 3 ocasiones, la víctima estuvo, ahí sí que trabó los ojos, estuvo a punto de desmayarse porque llevaba ese tipo de respiración. Entonces, si no tienen psicóloga, entonces decirle a la persona, si ustedes están viendo que está respirando y se le mueve esta parte de aquí, decirle, mire, vamos a hacer respiraciones, pero por la nariz. Necesito que se calme. Trate de cerrar su boca y vamos a respirar por la nariz y que vaya al estómago. A ver, hagámoslo juntos. Quiero que se vaya calmando y podemos hacer este tipo de ejercicio. Aquí está lo de si está respirando por la boca. También en crisis es bueno decirles frases como llevarla de aquí a la hora, porque a veces la persona no deja de llorar porque está pensando, está visualizando lo que le pasó. Está visualizando la violación, está visualizando cuando la golpearon. Entonces, se le puede permitir llorar, pero cuando ya vean que ya el llanto no para, por ejemplo, decir, bueno, Sofía, necesito que se vaya tranquilizando, respire, estamos aquí la vamos a escuchar y vamos a ver en qué la podemos ayudar, pero necesito que se vaya calmando. Está en un lugar seguro, porque en realidad eso no va a estar en toda la víctima, va a ser un lugar seguro. Esto también es importante. Y aquí hay una técnica que aquí les coloqué como para qué sirve, pero la vamos a hacer, y aquí cómo se hace, pero por el tiempo, quiero que mejor me miren. Quiero que coloquen el dedo pulgar y este dedo acá, sobre la nariz, y el dedo, digamos que este dedo, el índice lo coloquen en medio de la ceja. Y quiero que la otra mano la pongan acá. Esto tiene que ver con algún tema de acupuntura. ¿Sí? Quiero que respiren por su nariz. Saquen el aire por la boca. Cierren sus ojos y manténganse en esa posición. Descansen sus manos. Ahora quiero que piensen en lo que escribieron en la crisis que están pasando o que piensen en lo que escribieron en la última crisis y hagamos esto. Lo van visualizando y con esto. Hagámoslo otra vez y visualizamos la crisis que escribieron.
Ahora quiero que descansen y piensen algo positivo, un pensamiento positivo que ustedes creen que les va a ayudar a afrontar esa crisis. ¿Verdad? Cada uno piensa ahorita en algo o alguna frase positiva que les va a ayudar a enfrentar eso que ustedes escribieron. O por ejemplo, esto ya pasará. Por ejemplo, si es un duelo el que ustedes están pasando de una persona fallecida, lo extraño mucho o la extraño mucho, pero esto ya pasará. Para mí fue una bendición conocerlo, o que esté conmigo, esto ya pasará. Entonces, probemos una frase positiva y de nuevo otra vez. Piensen en su frase positiva y hagámoslo de nuevo. Descansen sus manos. Esto lo hicimos muy rápido, ¿verdad? Así como, pero esto ayuda a restablecer cierto equilibrio emocional y a calmarnos. Y esto ustedes, si no tienen psicóloga, lo ideal es que sea una psicóloga. Si no tienen, ustedes le pueden decir a la persona, esto también, mire, coloque así sus manos, piense en lo que le pasó y luego piense en algo positivo, algo en que usted crea que la va a calmar, ¿verdad? Y casi ya para finalizar, les quería poner un video, pero vamos a ver si da tiempo. Es como resumen, ¿verdad? Aplicar la escucha activa, aplicar la empatía, practicar respiraciones, visualizaciones, TAT, se llama esta técnica. Les quería compartir, pero yo creo que yo soy especialista en MDR, que es una técnica de entrenamiento para trauma, y uno de mis profesores mexicanos con el que recibí terapia grupal en casos de trauma, sacó un video para, digamos que las personas que están trabajando en primera línea con COVID, lo trabajen cada día de trabajo para aminorar la afectación emocional. Yo se los quería compartir aquí en la conferencia precisamente para que ustedes no han empezado a trabajar con víctimas, pero para su autocuidado sí es importante. Yo por eso lo quería poner, para que, por ejemplo, ustedes vieran de que si en un día muy cargado ustedes trabajan con muchas crisis emocionales de las víctimas, ustedes también lo puedan hacer para ustedes, ¿verdad? Pero no sé si todavía se los puedo poner. Sí tenemos otros minutos, doctora, son las 11:53. Ok, entonces ahorita lo voy a compartir. Ustedes lo van escuchando, él es un experto. Él va a decir que es para los que trabajan en primera línea con COVID, pero yo lo estoy adaptando porque a lo largo de tantos años sí se necesita tener herramientas para después de un día que escuchamos narraciones como las que escuché ayer de violación, agresión sexual, uno haga cierta limpieza, digamos, para poder llegar a cierto equilibrio nosotros. Voy a compartirlo ahorita. Hola, soy el doctor Ignacio Jarero, también conocido como el doctor Nacho. Soy un profesional de la salud mental con casi 200 intervenciones de campo en todo el mundo, trabajando en los peores escenarios después de desastres naturales o provocados por el ser humano. Me gustaría compartir con ustedes el método que he estado usando los últimos 23 años para mi autocuidado psicoemocional durante dichas intervenciones de campo. El nombre de este método es el abrazo de la mariposa. El abrazo de la mariposa fue desarrollado por la terapeuta mexicana llamada Lucy Artigas, después de que el huracán Paulina azotó las costas de México en 1997. Desde entonces,
Se ha utilizado en todo el mundo, en muchas situaciones, en especial después de desastres, con miles de niños y niñas, adolescentes y adultos que habían vivido experiencias adversas de vida. Este es un método de estimulación bilateral autoadministrada para procesar experiencias de vida perturbadoras o adversas. Y es importante resaltar que la persona que utiliza este método tiene control total. El abrazo de la mariposa ayuda en el procesamiento de emociones y o sensaciones físicas desagradables o molestas, producidas por las experiencias perturbadoras o adversas. En este momento voy a mostrarles cómo hacer el abrazo de la mariposa. Por favor, sigan mis instrucciones. Pongan una mano así, la otra mano así, entrecrucen sus dedos, coloquen sus manos en su pecho, los dedos medios deben de ir abajo de la clavícula y comiencen a hacer un movimiento alternado. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Detengan. Paso 1. Antes de la cena, al finalizar su día, o antes de ir a casa al finalizar su día, o justo después de un evento perturbador, haga lo siguiente. Con los ojos abiertos o parcialmente cerrados, mirando hacia un punto enfrente, no totalmente cerrados, corra una película mental de todo el evento perturbador o de todo su día, si está haciendo este método diariamente y, por ejemplo, está trabajando en un hospital o en un centro de cuidados intensivos o atendiendo a alguien con coronavirus y todo el día está sometido a estrés. Yo lo recomiendo diariamente. Entonces, corre una película mental de todo ese día, desde el inicio hasta el momento presente, o incluso mirando hacia el futuro, cualquier escenario perturbador que usted haya imaginado. Al terminar, haremos el paso 2. Observe y escanee su cuerpo detenidamente. A continuación, evalúe su nivel de perturbación, o sea, de emociones y o sensaciones corporales desagradables o molestas. De 0, que es ninguna perturbación, a 10, que es la máxima perturbación que usted pueda sentir. De 0, ninguna perturbación, a 10, que es la máxima perturbación que usted pueda sentir. Paso 3. Haga el abrazo de la mariposa mientras camina, o si por alguna razón no puede estar caminando, siéntese en una silla y simule que está marchando a su propio ritmo. Así. Ahora, con los ojos abiertos o parcialmente cerrados, pase una película mental de todo el evento perturbador o de todo su día, desde el inicio hasta el momento presente, o incluso mirando hacia el futuro, cualquier escenario perturbador que usted haya imaginado. Al final de la película mental, detenga el abrazo de la mariposa y la caminata o la marcha en su propio asiento. Ahora respire profundamente 2 veces. Nuevamente. Muy bien. Paso 4. Nuevamente, observe y escanee su cuerpo detenidamente.
A continuación, evalúe su nivel de perturbación, que ya sabemos que son emociones y o sensaciones corporales desagradables o molestas. Eso es la perturbación en este momento. Evalúe su nivel de perturbación en este momento, después de haber hecho el abrazo de la mariposa y la marcha o la caminata. De 0, que es ninguna perturbación, a 10, que es la máxima perturbación que usted pueda sentir. Si su perturbación es de 4, 5, 6 o hasta 10, repita los pasos 3 y 4 hasta que su perturbación alcance niveles entre 0, 1, 2 y 3. Repito, si su perturbación es de 4 hasta 10, repita los pasos 3, pasar la película mental, y haciendo el abrazo de la mariposa, y después escanear su cuerpo y evaluar su perturbación, son los pasos 3 y 4, hasta que su perturbación alcance niveles entre 0 y 3. Nota muy importante. Si los síntomas perturbadores no disminuyen o aumentan, contacte inmediatamente a un profesional de la salud mental experto en el tratamiento de trauma. Muchas gracias por su atención. Abrazos de la mariposa para cada uno y cada una de ustedes. Entonces, básicamente, pues este video, ¿verdad? Lo pueden encontrar, digamos, esa es una recomendación de cómo hacerlo. Al final de un día que ustedes atendan, por ejemplo, muchas víctimas, y ustedes lo pueden encontrar si lo buscan en Facebook, este video está en asociación EMDR México, ¿verdad? Entonces ahí está el doctor Nacho, entonces pueden irlo practicando después de tener, ahorita no han empezado a tener víctimas, pero cuando ya atiendan víctimas, esta técnica pues es muy efectiva. Dentro de sus colegas hay una colega que maneja MDR, que es un entrenamiento súper eficiente y que tal vez los puede guiar también en esto del abrazo de la mariposa. Entonces, bueno, si quiere, bueno, yo creo que ahí a las 12, antes de que si van a hacer dudas, lo que quiero es decirles, ahí sí que muchas bendiciones para el nuevo trabajo que van a hacer con las víctimas, que ustedes y nosotros en el MP, todos los profesionales vamos a tener que trabajar entrelazados, que estoy para servirles en la Oficina de Atención a la Víctima, en Gerona, y que cualquier cosa, cualquier profesional, con mucho gusto estoy para apoyar. Muchas gracias, doctora, por la exposición. Por nada. Si no hay algo más que agregar por parte de los participantes, pues agradecemos y se les solicita integrarse a cada una de las salas correspondientes según su categoría. Licenciada Monique, fue un gusto atenderle y apoyarle. Muchas gracias, doctora Monique. Bendiciones a todas y qué bonita la misión que tienen. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, feliz día. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias. Karen, ya te vi, Karen Orellana. Doctora, muchas gracias. Una pregunta, ¿el estudio de las lágrimas que mencionaba lo tendrá o sabrá para buscarlo? Fíjate que el nombre, espera, creo que lo tengo aquí apuntado, pero está si lo quieres, tú puedes poner en Google, puedes poner estudio de las lágrimas en relación con emociones y te va a salir en varios, si quieres lo puedes buscar así, te va a salir en varios, en documentos de la BBC y de varios lugares y ahí te va a llevar al estudio. Lágrimas en relación a las emociones. Sí, ahí te va, o el efecto positivo de las lágrimas. Ok. O de llorar y ahí te van a salir los vínculos. Muchas gracias.
Así que a llorar, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias. Pues, Que tenga adiós. buen día. Gracias. Gracias.